Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, esta segunda temporada ya, en la que estamos desarrollando parte de la historia del continente americano desde la llegada del hombre a América alrededor de 18-20 mil años atrás, hasta lo que fue el desarme de los imperios coloniales y la independencia de los estados americanos. En el día de hoy nos va a estar ocupando, como ya les he adelantado anteriormente, la conquista portuguesa, la conquista de América por parte de la corona de Portugal, ¿sí? Antes de comenzar, quería dar las gracias a un gran amigo que me ha diseñado y se ha inspirado para componer el tema que está sonando aquí de fondo, para mi amigo Máximo de María. Un gran abrazo y unas gracias enormes por haber sido parte también de este proyecto que hemos llamado Historia en Podcast. Como les decía, en el día de hoy estaremos abarcando lo que fue la conquista portuguesa de América, ¿sí? Este imperio de Portugal, que podríamos arrancar diciendo, como para romper el hielo, Portugal que desde la llegada de su principal navegante hasta el momento, de Don Vasco da Gama, desde la llegada de Vasco da Gama a India ya por el año 1498, la política colonial portuguesa apuntaba más que nada al comercio y no tanto a la colonización, como sí ya hemos visto que sucedió en el caso español. ¿Qué hacían los portugueses en India? Se dedicaban sobre todo a la comercialización de productos de lujo y de especias. Para eso habían instalado un virreinato en el actual estado de Goa, en India. Y por otro lado, la metrópoli portuguesa funcionaba en la ciudad de Lisboa. Entonces, con esos dos puntos de intercambio se llevaba a cabo este comercio de productos de lujo y especias, sobre todo, ¿sí? Esto le iba a generar a la corona portuguesa un gran margen de ganancias, le generaba muchísimas riquezas. Entonces, a partir de allí, vamos a encontrar un problema, digamos, que España de repente se va a comenzar a hacer más rico que Portugal, dado a que estaban explorando nuevos territorios, que eran estos territorios americanos. Entonces, podemos llegar a decir nosotros en este momento que hay una competencia entre las dos coronas para ver cuál era la más rica, y como ya he explicado en episodios anteriores, al igual que sucedía entre los burgueses, lo mismo sucedía en los estados monárquicos. Mientras más riqueza se poseía, más poder se tenía. Entonces, en esta competencia podemos decir que la colonización portuguesa en Brasil va a comenzar decididamente posterior a la española, aunque ya en 1494 Portugal había reclamado sus derechos sobre las nuevas tierras y va a recibir a través del Tratado de Tordesillas un pedazo de territorio que ocupaba algo de lo que actualmente es Brasil en nuestro continente. Pero ¿por qué decimos nosotros, si ya Portugal tenía territorios en América, si ya estaba definido territorialmente, geográficamente, cuál era la porción de territorio que le correspondía, por qué aún no había comenzado su colonización? Bueno, sobre todo porque no había en Brasil el principal instrumento de búsqueda que tuvieron los españoles, el principal objetivo de la búsqueda de los españoles, que eran metales preciosos. No encontraron los portugueses en Brasil en una primera instancia metales preciosos, ni tampoco civilizaciones aborígenes que le permitieran o que le fueran a brindar ciertas ventajas o beneficios a Portugal. Por lo tanto, Portugal mantuvo a Brasil siempre bastante relegado dentro de sus dominaciones territoriales. Y es más, va a comenzar unos años después
va a comenzar a afirmar sus posesiones en Brasil simplemente por la amenaza que los españoles, sobre todo los españoles, estaban ejerciendo sobre el territorio americano. Entonces, por miedo a perder el escaso territorio que le había tocado, Portugal dice, bueno, no, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ponerle ganas a este emprendimiento y vamos a ocupar Brasil, por más que no le podamos sacar mucho. Lo importante por el momento es que no caiga en manos de la principal potencia en cuanto a competencia de riquezas, que era España. Bueno, ¿cómo va a afirmar sus posesiones en Brasil, Portugal? Va a instalar factorías en las costas de Pernambuco y Bahía, ¿sí? ¿Qué son las factorías? Las factorías son establecimientos dedicados, orientados a la explotación de materias primas, ¿sí? Estas factorías que se instalan en la zona de Pernambuco y de Bahía generaban el intercambio con indígenas de una materia prima bastante particular, que era el famoso palo Brasil. Este palo Brasil, que en realidad se extraía de él un reemplazo para la púrpura, la púrpura, la tinta extraída de los moluscos en los mares orientales. Bueno, ya Portugal lo explotaba en Oriente, ahora encuentra aquí en el palo Brasil una especie de alternativa a esa púrpura que extraía en Oriente. Entonces dice, mira, podemos sacarle algún provecho a esta tierra todavía inexplorada, dirán ellos, pero que en realidad ya contaban con varias, como ya hemos visto en el primer episodio, varios pueblos y varias culturas en su interior. Y posteriormente, muy poco a poco, alrededor de estas factorías, primero en Pernambuco, luego en Bahía, se van a ir formando alrededor de ellas pequeñas ciudades bastante precarias por el momento. Después de ver cierto beneficio en esta extracción y en este tratamiento que se le daba al palo Brasil, comienza muy poco a poco la colonización portuguesa, que va a ir quedando en manos, al igual que en el caso español, de empresas privadas, ¿sí? Va a quedar en manos de particulares esta primera etapa de la colonización portuguesa en Brasil. Recién en el año 1534, estamos hablando de alrededor de 40 años después de la llegada de Colón a América, el rey, el monarca portugués Juan III, va a dictar lo que se conoce como las cartas de donación. En esas cartas de donación, Juan III lo que va a hacer es dividir el territorio de Brasil en franjas horizontales, que en realidad venían a ser zonas de ocupación, digamos. Esas franjas horizontales iban desde el Océano Atlántico hasta la línea que dividía los territorios españoles de los portugueses, que era el Tratado de Tordesillas. Esas líneas, esas zonas de ocupación se van a terminar convirtiendo con el paso del tiempo en capitanías, digamos, ¿sí? Ya vamos a tener ahí funcionando lo que es el sistema colonial portugués. Ya vamos a ver cómo. Sistema que funcionó de las capitanías hasta el año 1548. Estas capitanías, como le decía, estos territorios de ocupación que había demarcado ya Juan III, van a ser otorgadas a los denominados donatarios. Estos donatarios que tenían un trato, estaban obligados a hacer algo y en contrapartida tenían un derecho a recibir algo a cambio. Por un lado, se comprometían a invertir su fortuna primero en esta empresa de las capitanías, en estos lugares de ocupación, en estas zonas de ocupación. Invertían su fortuna allí con la finalidad de colonizarlas. Esas eran sus dos obligaciones, sus dos compromisos. Y a cambio iban a recibir derechos. ¿Qué tipos de derechos recibían? Por ejemplo, derechos a que las tierras que se colonizaran iban a quedar bajo su propiedad y ellos podían ejercer allí un poder absoluto, podían ejercer la justicia y podían incluso gozar de inmunidad judicial, ¿sí? Estas tierras eran concedidas a los donatarios con carácter perpetuo. Se quedaban con 1/5 de la riqueza que diera esa nueva tierra y el resto se distribuía entre los colonos. Y por otra parte, la corona portuguesa se reservaba el monopolio del comercio en esas capitanías y además se quedaba con otro 1/5 de todas las ganancias que se generaran en el territorio de Brasil. A partir de todo esto, de una obligación y de un derecho por el simple hecho de ser donatarios, podemos ver una cierta analogía con lo que pasó con los encomenderos españoles en la conquista española,
que a su vez nos remite a una analogía con el feudalismo, con esa institución feudal que ya en Europa estaba prácticamente de manera completa en desuso, ¿sí? Que son, digamos, los vínculos señoriales, los vínculos de vasallaje. A partir de estos derechos que obtienen sobre la tierra los donatarios, podemos decir que se terminan convirtiendo en señores feudales portugueses dentro del territorio americano, particularmente en Brasil. Entonces volvemos a ver acá, igual que en el caso español, cómo se terminan instalando en América sistemas económicos y de dominación social y con la propiedad de la tierra muy similares a los que habían existido en la Edad Media en Europa y que ya estaban cayendo en desuso justamente por el auge del comercio, del mercantilismo, de las ciudades, de los burgos y de la burguesía, ¿sí? Pero asimismo, como les dije en un comienzo, las capitanías no van a prosperar. A partir de allí, una vez que se disuelven, se van a formar los denominados centros de colonización. Estos centros de colonización se van a ubicar principalmente en 3 lugares. 2 que ya estaban ocupados con las factorías, que va a ser Bahía y Pernambuco, y se va a sumar uno nuevo que es ahora Río de Janeiro. En esos centros de colonización, cada ciudad va a poseer un denominado Senado da Cámara. En ese Senado da Cámara, o de la Cámara, digamos, es lo mismo, va a tener una función bastante similar a los cabildos dentro de lo que fue la dominación española, ¿sí? En ese Senado de Cámara, mejor dicho, va a ser el que va a ejercer el poder sobre un determinado territorio y que va a estar integrado por hombres ricos y de origen portugués, que en la jerga de la época se lo conocían como hombres buenos. Imaginarán ustedes por qué habrá pasado con el resto, ¿no? Ya para el año 1549, la corona va a revocar los derechos que se le habían otorgado anteriormente a los particulares. Todas las empresas particulares y privadas quedan revocadas de su derecho. Entonces podemos ver cómo acá los donatarios dejan de tener el poder que ya habían gozado en su momento, ¿sí? Y que, dicho sea de paso, le ha ido bastante bien, ¿no? A partir de allí, cuando se revocan los derechos de los particulares en 1549, la corona portuguesa va a crear una administración central que va a ser la denominada Gobernación General de Brasil, cuya capital va a estar ubicada en San Salvador de Bahía, ¿sí? En la actual ciudad de San Salvador de Bahía. Esa Gobernación General de Brasil ejercía un control central y sobre todo trataba de controlar el sistema monopólico que estaba imponiendo la corona portuguesa a estos territorios americanos. En 1567, algunos años después, se va a formar ya lo que se conoció como la gobernación de Río de Janeiro, que en su momento va a estar subordinada a lo que fue la gobernación general del Brasil, ubicada en San Salvador de Bahía. La capital estaba ubicada en Bahía. Entonces, Río de Janeiro por el momento subordinado a Bahía. Y ya para el siglo XVII, Portugal le comienza a encontrar el gustito a la ocupación y a la colonización del territorio del Brasil y comienza a ejercer allí un poder mucho más centralizado. Busca centralizar la cuestión política y la cuestión económica de manera mucho más rigurosa de lo que venía siendo hasta el momento. A partir de allí se va a crear la figura del virrey, ¿sí? Y se va a crear en Lisboa un Consejo de Indias, exactamente igual a lo que fue el sistema y el Consejo de Indias que funcionaba en España y que veremos en capítulos siguientes, ¿sí? A partir de allí, decimos creado ya el virrey, el cargo del virrey, por lo tanto podemos decir que ya existe un virreinato y un Consejo de Indias que se va a dedicar exclusivamente al control de estos nuevos territorios. Podemos ver que Portugal o bien encuentra algún rédito económico en sus colonias o bien tiene una amenaza. Y en estos momentos van a seguir siendo fuertes todavía los rumores de amenazas que van a existir sobre el territorio del Brasil, posesión portuguesa, por parte de los españoles y de los holandeses, estos últimos que a principios del siglo XVII ocuparon y tomaron la ciudad de Bahía, ¿sí? Entonces,
justamente el centro más importante del dominio portugués en América fue tomado por holandeses que también competían para ver qué monarquía era la que poseía mayores territorios y mayores riquezas. Entonces, a partir de allí se comienza a centralizar el poder por parte del imperio portugués, ¿sí? Esta ciudad de San Salvador de Bahía, que resguarda cierto interés particular, y esto vendría a ser una nota de color dentro del episodio, porque en 1985 esta ciudad de San Salvador de Bahía va a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Particularmente el centro de San Salvador de Bahía va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Y a ese centro, que históricamente se lo conocía como Pelourinho, que vendría a significar en español algo así como picota. Picota era el monumento que se ponía en el medio de la ciudad inaugurada, creada, digamos, generalmente en la plaza o frente a la iglesia. Ese monumento en el cual se llevaban a cabo las torturas y los castigos, sobre todo a los esclavos, ¿sí? Se los torturaba y se los mataba y podían estar atados y colgados a la picota por días, digamos, para que sirviera como escarmiento según los conquistadores. Ese centro histórico de San Salvador de Bahía fue declarado en 1985, por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y aquí viene el dato de color, porque en 1992 fue restaurado completamente el Pelourinho, el centro de la ciudad, volviendo las fachadas y las pinturas a las características originales del periodo colonial. Pero para hacer esto hubo que reubicar a la población que vivía en este lugar. Y adivinen ustedes, la mayoría de los que fueron reubicados y fueron sacados de ese lugar y fueron escondidos a las afueras de las ciudades fueron justamente los habitantes de color, aquellos mal llamados habitantes de color, que sabemos nosotros, con lo que vamos a ver a continuación, que son en realidad afrodescendientes que le han vertido y que le han dado al Brasil toda su mano de obra y toda su fuerza laboral. Bueno, estos afrodescendientes en 1992, estamos hablando casi 500 años después de la conquista y la colonización americana, de la llegada de Colón a América, digamos, van a ser sacados de su lugar, de donde viven, para ser trasladados a otras zonas de las ciudades, lo cual nos permite pensar cierto proceso de ocultamiento de los afrodescendientes sobre todo. ¿Y por qué digo que los afrodescendientes tienen un papel central y cumplen un rol fundamental en la economía del imperio portugués en Brasil? En realidad, la explotación económica del Brasil portugués, ¿sí?, estuvo basada, como les dije recién, en primera instancia en la explotación del palo Brasil, ¿sí?, que estaba, como ya les dije, en manos de particulares, lo cual en cierto momento terminó decayendo debido a la disminución forestal. Se fue terminando el palo Brasil y no se reforestaba, por lo tanto esta economía fue cayendo en desuso, ¿sí? Va a ir surgiendo de a poco la famosísima y no tan alegre, diría yo, producción azucarera del Brasil. Esta producción azucarera del Brasil va a suponer la implantación de un sistema productivo que combinaba dos elementos. Por un lado, la plantación de caña de azúcar en sí, y por otro lado, la mano de obra esclava africana. ¿Sí? ¿Por qué la producción azucarera tuvo un gran auge en Brasil? Porque en Europa existía una gran demanda del azúcar, lo cual hizo que su precio, dado a la ley de oferta y demanda y al libre cambio que funcionaba en estos momentos, teniendo al mercado como agente principal de la economía, hacía que el precio aumentara. Entonces Brasil es allí la bisagra que nos faltó explicar recién, que quería dejarlo para último, para frutilla del postre, el porqué de la ocupación, cuándo fue que se le hizo el clic a la colonia, a la corona portuguesa para ocupar y colonizar el territorio de Brasil. En realidad, cuando se descubre que por el clima tropical se pueden llevar a cabo plantaciones azucareras. Plantaciones azucareras que, como les decía, contaba exclusivamente en un 100% con mano de obra esclava en un primer momento. Porque posteriormente aparecen unos personajes bastante interesantes en esta formación del sistema económico colonial del Brasil, que van a ser los bandeirantes.
Los bandeirantes, estas personas que se dedicaban, estos grupos, estas bandas armadas que se dedicaban a cazar, fíjense la palabra, cazar aborígenes, digamos, ¿no? Salían detrás de una bandera, llevaban una bandera e iban todos atrás de esa bandera, de ahí el nombre bandeirantes. Estos grupos de mestizos en realidad que iban a cazar, a mí me resulta impactante la palabra, por eso la elijo, cazaban aborígenes para llevarlos a trabajar a la fuerza a las plantaciones azucareras. Lo cual estamos diciendo abiertamente que existe mano de obra esclava o traída de África o cazada en el propio territorio de la colonia. Se calcula, según los datos, entre 1628 y 1631, estamos hablando en términos de 3 años, se cazaron, vamos a poner muy entre comillas esta palabra, digamos, se apresaron, se le privó de la libertad, se convirtieron en esclavos, obligadamente, alrededor de 60.000 aborígenes que habitaban el territorio del Brasil. Este sistema productivo entonces que decía formado por la plantación de la caña de azúcar y la mano de obra esclava, esta producción azucarera basada en las plantaciones azucareras, iba a tener un segundo paso que era el ingenio. El ingenio azucarero, que era el lugar en donde se procesaba la materia prima. Y allí aparece una figura muy importante que son los denominados facendeiros, que eran los poseedores de facendas. ¿Qué eran las facendas? Eran conjuntos territoriales, explotaciones económicas territoriales que incluían ingenios, esclavos y plantaciones. Entonces los facendeiros iban a ser justamente los dueños de las plantaciones, de los ingenios y dueños de esclavos. Estamos hablando de personas que son dueñas de otras personas. Fíjense ustedes la crudeza y la doble moral reinante en la época, ¿no? Ya hemos visto, recuerdo en el episodio 1, para aquel que no lo haya escuchado, sobre la naturaleza de los aborígenes, todos los tratados filosóficos y católicos que se han desarrollado, para ver qué tratamiento se le daba, y se los terminó considerando como menores de edad a los naturales americanos, ¿sí? Bien. Posterior a esto, ya en el siglo XVIII, y aquí viene la explosión económica del Brasil portugués, se van a descubrir minas de oro y de diamantes en la zona de Minas Gerais. Esto da comienzo a lo que se conoce en la historia de la ocupación portuguesa del Brasil como el ciclo del diamante, ¿sí? A partir de allí, el centro administrativo ubicado en San Salvador de Bahía se va a trasladar a Río de Janeiro, un lugar mucho más central a nivel geográfico, digamos, ubicado al centro. Si pensamos en la longitud de Brasil, está ubicado prácticamente al centro, el cual va a permitir un control mucho mayor sobre estos territorios que se estaban descubriendo, que poseían nada más y nada menos que oro y diamante. Y posteriormente, dado al clima, también se van a desarrollar, sobre todo en el norte del Brasil, las denominadas plantaciones cafeteras o los cafetales, ¿sí? Esto ya nos estamos yendo un poquito más al norte, incluso podemos hablar también del sur de Colombia, por ejemplo, en donde se va a usar el mismo sistema, plantaciones de café con mano de obra esclava africana, que aquí se genera también un denominado comercio triangular. ¿Por qué? Porque desde Portugal, desde la metrópoli, desde Lisboa, salían barcos cargados con productos manufacturados que los intercambiaban luego en África con los cazadores de esclavos africanos. Dejaban los productos manufacturados y cargaban esclavos. Llevaban los esclavos a Brasil, a las plantaciones, dejaban esclavos, subían materia prima y con esa materia prima la llevaban nuevamente a la metrópoli para que se terminara de procesar, si no es que ya venía procesada, si no se vendía en la metrópoli, y posteriormente volvíamos a hacer el ciclo. Por eso se denomina este proceso como comercio triangular. Bien, y ya para ir terminando este tercer episodio de la segunda temporada, o episodio 13, como le quieran llamar, si sumamos a los 10 anteriores de la temporada 1, vamos a finalizar hablando de que existió, una vez que llegó el rey Felipe II al trono español, existió una unión entre España y Portugal. Ambos países quedaron unidos
bajo el mandato de un solo monarca, y a partir de allí esto genera ciertos problemas porque los límites entre las colonias van a resultar bastante difusos, porque ahora, ¿para qué vamos a dividir colonias si en realidad estamos bajo el mandato del mismo monarca? Se habrán preguntado los conquistadores y colonizadores del momento, ¿sí? Entonces se va a dar poco a poco un avance portugués sobre el territorio colonial español. Imagínense ustedes lo que no va a generar pocos problemas, al contrario, ¿sí? Va a traer bastante dolores de cabeza a la corona española. Cuando en 1640 vuelven a dividirse, España por un lado y Portugal por el otro, Portugal, las colonias portuguesas, sobre todo el Brasil, ya va a haber llevado adelante un gran avance sobre el territorio colonial español, sobre todo, por ejemplo, a lo que es la zona del actual Paraguay o la zona del actual Uruguay, en ese momento llamada Banda Oriental, que pertenecía a la gobernación del Río de la Plata, ¿sí? Y justamente en este Río de la Plata, en donde van a fundar en 1680 los colonizadores portugueses la denominada Colonia Sacramento, ¿sí? Que actualmente se ubica en Uruguay, bien enfrente, imagínense ustedes, a Buenos Aires, nada más que cruzando el Río de la Plata. ¿Por qué habrán creado ahí los portugueses una colonia en territorio prácticamente español y cercana al Río de la Plata, cercana a Buenos Aires, que ya poseía un puerto? Porque en realidad el puerto de Buenos Aires de ese momento era un puerto clandestino. ¿Qué habrán buscado tanto españoles del Río de la Plata como portugueses del Río de la Plata? Han buscado el uso ilegal del puerto de Buenos Aires, justamente para llevar adelante una de las principales prácticas económicas que se llevaba adelante durante el sistema monopólico, que era el contrabando. Se compraba y se vendía productos que estaban prohibidos bajo la ley económica de los reinos o de las coronas españolas y portuguesa. Bien, amigos, hemos terminado por hoy este capítulo de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, referido a la ocupación y la colonización portuguesa sobre el territorio americano, particularmente lo que se conoció como el Brasil portugués. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado este episodio. Vamos a seguir en próximos analizando la conquista y la colonización francesa, inglesa e incluso la dominación que grupos de piratas han tenido sobre el Caribe americano, ¿sí? Reiterando y pidiéndoles que nos sigan en las redes sociales, me pueden buscar como Luquitas Bota, allí me dejan sus mensajes, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter, sus mensajes, sus ideas, son todos más que bienvenidos, también sus críticas, por supuesto, siempre constructivas. Espero que hayan aprovechado esta media horita para aprender algo de historia, para divertirse y para hacer más llevadero su tiempo. Agradeciéndoles nuevamente, los saludo y los espero en un próximo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chao, muchas gracias.